El tema que me fue asignado es fidelidad inquebrantable. Fidelidad inquebrantable. ¿Traes Biblia? Espero que traigas Biblia. Quizá con esta iluminación no puedas leer nada, pero qué bueno que traes Biblia o en el celular. Este tema, fidelidad inquebrantable. Quiero orar y pedirle al Señor que me ayude a poder ser claro con estas verdades que sé que Dios quiere hablar a nuestros corazones el día de hoy. Así es que vamos a orar juntos. ¿Me acompañan? Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que tú hagas tu obra el día de hoy, Señor, que te glorifiques como lo has hecho en las conferencias pasadas, Señor, en este evento especial. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Queremos seguir atentos a tu voz, Señor, el día de hoy. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, mientras la estudiamos verso a verso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, fidelidad inquebrantable. Y cuando escucho fidelidad inquebrantable, no puedo evitar que una parte de mí piense, me decía Jonathan, predica sobre eso, y yo, bueno, pero serle fiel a Dios siempre, tarde o temprano voy a fallar, tarde o temprano fallo, y yo decía, no importa cuánto me esfuerce, voy a caer, caemos. ¿Cómo voy a hablarle a los chicos de fidelidad inquebrantable? Pueden pasar dos cosas. Una, o se agüitan porque no van a poder lograr ser fieles completamente, perfectamente, o quizás si logro inspirarlos, les puede pasar la emoción después de un tiempo y van a caer y van a sentirse peor porque ya habían escuchado sobre el tema. Y es que sin duda lo hemos vivido, siempre en congresos, las 3 Cs del cristiano: conciertos, campamentos y congresos. Y sales bien pilas y ahora sí voy a estar en fuego por el Señor y voy a dejar este hábito y voy a dejar esta situación. Pero de repente regresas a tu casa, regresas a tu escuela, regresas a tu trabajo y con tus amigos y la llama comienza a apagarse y vuelves a lo mismo y terminas frustrado. No sé si soy el único, pero desde los 18 años, toda mi vida intenté serle fiel al Señor, mucho basado en mis emociones, en mi esfuerzo, en echarle ganas, y digamos que cada día importante, año nuevo, cumpleaños o un nuevo ciclo escolar, una etapa nueva, decía, ahora sí voy a ser fiel, voy a leer la Biblia, me voy a poner las pilas, voy a dejar de hacer las cosas que sé que debo dejar de hacer. Y no sé, empezaba el 1 de enero y estaba súper pilas todo el 1 de enero, y llegaba el 2 de enero y era como, ay, ching, ya fallé. Bueno, creo que tendrá que ser para el otro año, ¿no? Y a veces llegaba el punto en el que decía, bueno, ya mejor dejo de intentar, porque era muy frustrante, era imposible. Pero a los 18 años algo sucedió en mi vida. Finalmente creo que pude conocer el secreto para vivir siendo fiel al Señor. ¿Y cuál es ese secreto? Pues no te lo puedo decir todavía porque se tendría que acabar la predicación y nos iríamos a comer. Aunque tienes hambre, todavía vas a estar conmigo como 45 minutos. Así es que no te voy a decir esto hasta el final. Vamos a ver a la luz de la palabra cuál es como ese secreto. Pero quisiera que a la luz de un pasaje pudiéramos descubrirlo. Gálatas capítulo 2. Acompáñame a Gálatas, por favor. En el capítulo 2 vamos a estar estudiando una porción de la carta de Pablo a la región de Galacia, a las iglesias en la región de Galacia. Gálatas 2. Y vamos a estar estudiando versículos 11 al 20 el día de hoy. Te platico brevemente que Gálatas es una carta, como te lo dije, no escrita a una iglesia, sino a muchas iglesias en una región, la región de Galacia. Y Pablo les escribe para aclarar un tema que era un tema de discusión sobre si los cristianos tenían que guardar o no la ley. Imagínate que los judíos habían confiado en Jesús, pero los judíos habían guardado toda su vida la ley, y de repente venían gentiles, gente que no tenía nada que ver. Cuando decimos gentiles, no pienses en gente muy amable, que era muy gentil, sino gente no judía, gente que no tenía nada que ver con la ley que Dios dio a Moisés, con los mandamientos en este sentido. Y de repente judíos y gentiles, ambos confían en Jesucristo, ambos le entregan su vida al Señor Jesús, pero
acerca del tema de la ley, pues viven completamente diferente. Unos llevan toda la vida guardando la ley, conocen a Jesús y ellos siguen guardando la ley porque es la forma en la que han vivido, y los gentiles pues no tienen nada que ver con la ley. Entonces hay preguntas. ¿Qué sucede con el tema de la ley y el cristianismo? Si creo en Cristo, tengo que comenzar a guardar también las leyes. Los gentiles tenían que guardar la ley. Había dudas. Y es interesante porque algunos judaizantes comenzaron a enseñar que un cristiano, además de creer en Jesús, tenía también que cumplir la ley. Y resulta que los gálatas, este era un grupo de personas que estaban empezando a meter esta enseñanza. Y los gálatas habían comenzado a creer que esto era así, aunque es una enseñanza errónea. Un cristiano, además de creer en Jesús, no tiene que hacer nada más, pero ellos estaban escuchando esto y estaban empezando a decir, bueno, sí, quizás es creer en Jesús y empezar a cumplir perfectamente con la ley de Moisés. Entonces Pablo escribe realmente esta carta para corregirlos y para enseñarles la verdad acerca de este tema. Y esto lo va a hacer en Gálatas, y ya por los primeros 2 capítulos Pablo ha hablado sobre este tema. Y aquí en el versículo 11, Pablo va a platicar un incidente, algo que sucedió en cierto momento con el apóstol Pedro. Un incidente que tuvo Pablo con Pedro y algunos cristianos que estaban alrededor, cristianos judíos. Digamos que Pablo va a contar un chisme celestial sobre algo que le pasó con Pedro, en este mismo tenor y en este mismo tema de lo que te estoy hablando. El contexto de Gálatas. En el versículo 11 comienza Pablo diciendo así, Gálatas 2, verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, en verso 11, Pablo comienza a platicarnos este chisme celestial, diciendo que en cierta ocasión él vino, o más bien Pedro fue quien vino de visita como un invitado especial a la ciudad de Antioquía. En la ciudad de Antioquía era pastor el apóstol Pablo. Y era una iglesia en donde Dios estaba moviendo de una forma increíble. En la ciudad de Antioquía fue el lugar en donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les comenzó a llamar cristianos. Y ahí es donde Pablo estaba pastoreando. Dios estaba haciendo algo padrísimo, algo así como lo que está sucediendo en Horizonte Ensenada. Exacto. Y había mucho fruto, mucha gente estaba rindiendo sus vidas al evangelio, a Jesús. Y tanto judíos como gentiles estaban convirtiéndose. Judíos y no judíos venían a confiar en Jesucristo como Salvador, y empezaba a haber algo hermoso en esta comunidad. Empezaba a haber amor, empezaba a haber compañerismo. No importa tu trasfondo, no importa si eres judío, si guardas la ley, si no guardas la ley, no importa. Lo que ahora nos define es la común fe en Jesucristo. Así es que están juntos Pedro, Pablo, Betty, Vilma, todo, ¿no, verdad? Judíos sentados a la mesa de comunión con gentiles teniendo comunión. Pero resulta que cierto día, mientras Pedro estaba de visita, él viene a visitar esta iglesia hermosa, de repente llegaron ciertas personas desde Horizonte, Jerusalén. Gente que venía de visita a Horizonte, Antioquía, para que me entiendas. Y estos hermanitos de la iglesia de Jerusalén, que eran cristianos judíos, obviamente de Jerusalén, pues realmente todos eran judíos. Eran estos hermanos los que pensaban erróneamente que ser cristiano significaba sí confiar en Jesucristo, pero también estar bajo la ley de Moisés. Ellos sabían perfectamente que la salvación era por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, pero decían, bueno, ahora que ya eres salvo, pues para poder agradar a Dios, o sea, la salvación, sí, ok, confía en Jesús, pero para poder agradar a Dios sí tienes que guardar la ley, ok, puedes ser salvo sin las obras de la ley, pero para agradar a Dios, ya mantener tu relación con Dios tiene que ser por la ley. Y no creo que estos hermanos de Jerusalén tuvieran una mala intención, no creo que fuera algo malo en su corazón. Creo que ellos genuinamente querían agradar a Dios y creían que la única manera de agradarlo era guardando la ley, pero estaban muy equivocados.
Y yo puedo identificarme con ellos porque muchas veces me he encontrado siendo como ellos, con la intención de agradar a Dios, deseando tener una fidelidad inquebrantable por Cristo, pero muy equivocado en la manera de hacerlo, queriendo cumplir una serie de reglas, una serie de mandatos que intentan cambiar lo externo, pero en realidad lo interno sigue igual. Y justamente eso es lo que Pablo va a explicarles en estos versos. Les va a hacer ver que ser fieles a Dios no tiene nada que ver con una serie de reglas. Voy a repetir esto. Ser fiel a Dios no tiene nada que ver con seguir una serie de reglas, ¿ok? Entonces, estos judíos de Jerusalén llegaron de visita, pensaron que los gentiles pues no estaban agradando a Dios, no estaban siendo fieles a Dios, no eran buenos cristianos porque no estaban guardando la ley. No podían llegar a ser buenos cristianos hasta que no empezaran a cumplir las reglas, la ley de Moisés. Entonces, al llegar a Antioquía, resulta que estos judíos, en vez de sentarse a disfrutar de comunión con sus hermanos no judíos, lo que hicieron fue apartarse de ellos porque no cumplían la ley de Moisés. Su comida a la mesa pues no era kosher, no estaban circuncidados, que era parte de los mandatos. Entonces eran inmundos ceremonialmente. Y había un ambiente de división, un ambiente de tensión. ¿Qué crees que hace el apóstol Pedro al estar en ese momento presente? Pues el apóstol Pedro, como leímos, se va del lado de los que tenían esta idea equivocada. Se aparta de sus hermanos gentiles por querer quedar bien con sus hermanos judíos visitantes. Y me llama la atención una palabra en el versículo 13 que Pablo dice que Pedro en su simulación, es decir, en su hipocresía. O sea, el mismísimo apóstol Pedro cayó en una hipocresía y arrastró a Bernabé también en su hipocresía. Bernabé era el mejor amigo de Pablo. ¿Y sabes qué es interesante? Eso es lo que pasa cuando intentamos ser fieles a Dios en nuestras fuerzas, cumpliendo las reglas. Tarde o temprano vas a caer en hipocresía. Nuestra fidelidad va a ser solamente una hipocresía cuando tú y yo nos basamos en reglas. Pasa mucho en la iglesia. ¿Sabes qué? La iglesia debería ser el lugar en donde podemos llegar como somos, con nuestras luchas, con nuestra debilidad, con pecado, y sabes, pedir ayuda a nuestros hermanos, pedir oración a nuestros hermanos. Estoy batallando con esto, por favor, ¿puedes orar por mí? Te voy a encargar esto en la semana. Esto es lo que podríamos decirle a nuestros hermanos, pero ha sido al revés. La iglesia se ha convertido en un lugar más bien en donde no puedo perder el look de que soy súper cristiano. Y aunque muchas veces caemos, y obviamente caemos porque nadie puede vivir una vida perfecta, tengo que aparentar que todo está bien en mi relación con Dios y que estoy en el gozo del Espíritu y que soy súper fiel a Dios. Porque si no aparento esto, pues ¿qué van a decir de mí? Pero no dejes que esto te pase, que por intentar ser fiel a Dios caigas en la trampa, como decía el pastor Andrés el día de ayer, de volverte un experto en cubrir tu pecado para que nadie se dé cuenta. Dios anhela que tengas una fidelidad sincera y genuina, y para eso tienes que comenzar reconociendo ante Dios cuando pecas, pero muchas veces también tienes que comenzar a traerlo frente a tus hermanos, a traerlo con tus pastores, para que ellos puedan orar por ti, que puedan ayudarte, que puedan animarte. Así que vemos a Pedro en esta sección dándoselas de muy cristiano, según él muy cristiano. Y miren cómo yo ni me junto con los gentiles, yo estoy aquí nada más con los judíos. ¿Y qué es lo que hace Pablo en el verso 14? Pablo se pone como chancla a Pedro. Verso 14, mira cómo dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Y aquí vamos a ver una escena en donde Pablo confronta públicamente a Pedro con su hipocresía, y esta escena me intriga. Cuando llegue al cielo voy a pedir el Wi-Fi celestial y voy a conectar a YouTube celestial y voy a ver todas las escenas en la Biblia que nunca pude ver. Imagínate, la tradición dice que Pablo era pequeño, como Johnny Bravo, y Pedro era, al parecer, pues un pescador, era como grande. Imagínate a Raulito confrontando al pastor Fermín o algo por el estilo. A ver tú, ¿no? O sea, a ver tú, ¿no? Esto es una escena interesante y dice en el verso 14, si estás conmigo en tu Biblia,
Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, dije a Pedro delante de todos, 2 puntos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Provecho, ¿no? O sea, están sentados comiendo y Pablo llega con la espada desenvainada y le dice, a ver, Pedro, tú eres judío, no vives bajo la ley de Moisés. O sea, eres judío y ya no vives bajo la ley de Moisés, vives como un gentil. Pero nada más llegan estos hermanitos judíos y te separas de los hermanos gentiles como si tú estuvieras ahora sí bajo la ley de Moisés. Y eres bien hipócrita porque ayer en la noche bien que nos fuimos a cenar unos tacos de asada, y aquí traigo tu firma en el voucher para que se compruebe de que realmente no estás cumpliendo la ley, no te hagas. Y ahora resulta que puros tacos de pescado, ¿no? Kosher, ¿no? Si tú no vives bajo la ley de Moisés, ¿por qué actúas como si los gentiles tuvieran que vivir bajo la ley de Moisés? ¿Por qué estás actuando de esta forma? No seas hipócrita. Verso 15. Mira cómo le continúa diciendo Pablo a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, nosotros que somos parte del pueblo de las promesas, el pacto de Dios, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, verso 16, sino por la, ¿qué cosa? Fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado, nadie. Entonces Pablo mira a Pedro y le dice, a ver, brother, vamos a enderezar este asunto. Tú tienes un trasfondo judío, yo también tengo un trasfondo judío, somos iguales en eso. Tú fuiste circuncidado de acuerdo a la ley y los mandamientos de Moisés a los 8 días de nacido, ¿cierto? Yo también. Tú viviste bajo la ley judía y la religión judía, comiendo una dieta kosher, separándote de los gentiles, ¿cierto? Yo también. Tú intentaste tener una fidelidad inquebrantable a Dios, cumpliendo con un sistema de reglas, ¿cierto? Cumpliendo la ley. Yo también. Y tú y yo vimos que eso era imposible. Nada de esto fue posible. Ambos vivimos todo eso y sabemos que eso no pudo salvarnos. Ambos sabemos que todo lo que hicimos para justificarnos ante Dios bajo la ley de Moisés no fue suficiente, no funcionó. Ambos sabemos que la salvación la recibimos solamente al depositar nuestra confianza en Cristo Jesús sin las obras de la ley. Entonces, Pedro, dice Pablo, ¿por qué si nosotros no pudimos ganar nuestra salvación por la ley, ahora quieres poner a los gentiles bajo la ley? Si no sirvió para nosotros, ¿por qué habría de servirles a ellos? Es un argumento muy lógico con el que Pablo confronta a Pedro en versos 15 y 16. Y creo que tú y yo necesitamos tener bien claro este argumento también. Nunca vamos a poder ser justificados, nunca vamos a poder ganar nuestra salvación intentando ser fieles inquebrantablemente a Dios, intentando ser fieles a los mandatos y a la ley que Dios requiere. Nuestra fidelidad nunca va a alcanzarnos para obtener de Dios la salvación, porque nuestra fidelidad no es perfecta. Solamente el sacrificio de Jesucristo fue perfecto, y por esto es que solo Él puede justificarnos. Y sabes, muchas veces desde niños escuchamos esto de que la gente buena es la que se va al cielo. Tienes que ir a la iglesia para irte al cielo. Tienes que leer la Biblia para irte al cielo. Tienes que ayudar a los viejitos. Tienes que dar dinero a los pobres. No tienes que decir groserías. No tienes que vivir una vida de impureza sexual. Y si llegas a hacer algo malo, no, ya se te armó con Dios, hijo. Te va a castigar, te va a poner como chancla. Pero el evangelio no es eso. El evangelio no es pórtate bien para ir al cielo. El evangelio no es si yo tengo una fidelidad inquebrantable por Dios, me gano su amor. Es todo lo contrario. El evangelio es Cristo viviendo una vida perfecta y muriendo en una cruz para librarnos gratuitamente del castigo del pecado. Eso es el evangelio. Cristo pagando el precio. Cristo siendo fiel inquebrantablemente a lo que el Padre le pidió, no yo siendo fiel. Entonces el evangelio es ese. Dios te ama no por lo que tú haces o dejas de hacer, sino porque Él es amor. Y no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Ahora, tu fidelidad es simplemente una respuesta a ese amor que tú ya tienes. Así que, qué padre que queramos vivir una fidelidad inquebrantable a Dios, pero siempre debemos recordar que eso no es lo que me hace justo, que eso no es lo que me hace salvo,
que eso no es lo que hace que Dios me ame. Dios me ama porque Él quiere amarme. No hay razones en mí para que Él, dignas de ser amadas. No hay nada en mí por lo cual Dios me pueda amar. Dice la Biblia que Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo un pecador, Él me amó y mostró su amor enviando a su Hijo. Y Él me justifica no por ninguna obra que yo pueda hacer. No por ir a la iglesia, no por dejar de pecar, no por portarme bien, es por la fe. Entonces, este es el argumento que tenemos que tener bien claro y bien sólido. Y Pablo le recuerda este argumento a Pedro. Tú y yo fuimos justificados por la fe en Jesucristo solamente porque las obras de la ley nunca fueron suficientes. Así es que, ¿por qué quieres hacer que los gentiles guarden la ley? Ahora, como te lo mencioné, aunque los judíos estaban muy equivocados, ellos no tenían una mala intención al querer que los gentiles guardaran la ley. Los judíos estaban equivocados en pensar que era por obras de la ley, pero no tenían una mala intención. ¿Qué es lo que los judíos querían al llevar a los gentiles a guardar la ley? Querían llevarlos a agradar a Dios. Ellos pensaban que esa era la forma de agradar a Dios. El problema es que para ellos, la única forma de agradar a Dios, o la única forma en la que ellos concebían vivir una vida de fidelidad a Dios, era cumpliendo la ley. Y Pablo sabe perfectamente esta forma de pensar en los judíos. Él sabe que ellos pensaban, ok, la salvación es por creer en Cristo, eso está muy bien, pero al creer en Cristo ahora tienes que empezar a guardar la ley, porque si no vas a vivir una vida desordenada. Sin la ley te vas a salir del huacal y te vas a portar bien mal y vas a pecar. No creo que eso sea lo que Cristo quiere para nosotros, así es que hay que empezar a guardar la ley. Entonces, algo así como que arrancas la carrera por gracia, pero tienes que mantenerte en la carrera corriendo ya por la ley. Depende de tus obras. Y a veces tú y yo pensamos igual. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no por obras. Raúl, me estás viniendo a dar un mensaje que yo ya conozco, que yo ya entiendo. Ya sé que no puedo hacer nada para ganar el amor de Dios en la salvación, pero a veces creemos que nuestra vida y nuestro diario caminar ahora depende de nuestras obras y de nuestra fidelidad. Pero Pablo va a explicarnos que nuestra relación con Dios empieza por gracia, pero también se mantiene por gracia. Tú tienes que saber eso. Tu relación con Dios no solamente comienza en gracia, sino que se mantiene por gracia. Y esto es lo que Pablo dice. Y Pablo sabe cómo piensan los judíos y le sigue diciendo, verso 17. Pablo sabe perfectamente lo que puede haber en la cabeza de un judío al leer esto y escuchar esto, y dice, ok, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Te voy a explicar este verso. Los judíos podrían pensar, si Dios no demanda que los cristianos guarden la ley, ¿qué es lo que va a producir eso? Pues que pequen todo el tiempo. Si ya no tienes que guardar la ley, pues le vas a dar rienda suelta a tu carne y vas a empezar a pecar y vas a empezar a vivir como quieras. Eso va a hacer que peques. Entonces Cristo, que se supone que murió por los pecados, al final te está llevando a pecar. Si estás en Cristo, ya no estás en la ley, entonces estás en el pecado. Ese es el argumento que ellos tenían. Si no tienes que guardar la ley, entonces vives en pecado. Y Cristo sería un ministro de pecado que te está llevando al pecado, por lógica. Porque en su entendimiento la única forma de ser una buena persona era guardando la ley. Por lo tanto, Cristo te va a hacer una buena persona y te va a llevar a guardar la ley. No puede ser que no tengas que guardar la ley. Y es otra vez, en la iglesia cristiana pensamos igual. Gracia, ¿de qué me estás hablando? Gracia no depende de lo que yo haga. A ver, espérame. Si tú les predicas la gracia, se van a volver flojos y van a pecar y no les va a importar vivir para Dios. Dales la ley. Escuché un pastor muy famoso decir, yo predico 5% gracia y lo demás ley, porque si les predico gracia se van a poner a pecar. Y háblales de la ley y dales 5 pasos para vivir en santidad. Y háblales de reglas. Diles lo que tienen que hacer. Diles que tienen que dejar de mentir, dejar de bailar, dejar de fumar, dejar de tomar. Esa es la única forma en la que van a lograr fidelidad delante de Dios. Ese es el pensamiento que se nos ha dicho muchísimo. Pero ante ese pensamiento que dice que tu relación con Dios, ante ese pensamiento que dice que si tu relación con Dios es solamente por Cristo, eso te va
a llevar a pecar porque estás en la gracia. Mira lo que dice Pablo, verso 17. Cristo te lleva al pecado. Final del verso 17, ¿qué dice? En ninguna manera. O sea, estás como trepanado del cerebro, diría mi jefa. O sea, claro que no, no es así. Y les va a explicar que la salvación, que creer que la salvación es por gracia, pero una vez que eres salvo tienes que guardar la ley, no tiene sentido. Ese argumento de creer que la salvación es por gracia, pero después es por ley, no tiene sentido. ¿Por qué? Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es lo que Pablo destruyó? ¿Sabes qué es lo que Pablo destruyó cuando dice las cosas que destruí? Lo que Pablo destruyó fue su confianza en la ley, su confianza en sus propias obras para ser salvo. Y lo que él dice es, ok, si yo ya destruí mi confianza en mis obras para ser salvo, si yo ya destruí todo eso para confiar en Cristo, no está bien que yo otra vez quiera volver a edificarlo. Te lo voy a poner con una ilustración así. Pablo, antes de venir a Cristo, estaba tratando de construir un puente, digamos, de aquí a la cabina de audio, si ese fuera el ejemplo, para poder llegar a Dios. O de aquí a allá, en cierta distancia para llegar a Dios. Y lo que él hacía era con sus obras empezar a construir. Ok, voy a la sinagoga este sábado. Voy a poner mi primer viga en el puente, en la construcción de mi puente. Voy a dar dinero en la sinagoga. Voy a poner otra viga más en el puente. No comí nada que no fuera kosher esta semana. Ahí va otro tablón. Ahí va otro palito para construir mi puente. Maté a un cristiano. Eso debe contar por un tablón más grande, ¿no? Pues voy a poner ahí otro tablón. Pero después, cuando Dios se revela a Pablo, Pablo se da cuenta de que su puente está todo chafa y que jamás va a poder construir un puente suficientemente bueno para llegar a Dios. Pero no solamente se da cuenta de la chafez de su puente, sino que también se da cuenta de que Dios ya había construido una autopista de cuota, pero gratis. Super nice, super fresa, no como las que se derrumban en 8 carriles, el pavimento increíble, y está lista para que quien quiera confiar en él circule por ahí y pueda llegar a él. Es la autopista de la fe en Jesucristo. Ahí está. Y puedes llegar. Ese es el puente. Esa es la autopista que hay. Y en el verso 18, o más bien antes del verso 18, entonces al ver su puente chafa y su autopista y la autopista de Dios, él dice, no mano, pues mi puente está bien rana, está bien chafa. ¿Qué hace? Pone dinamita y lo estalla, lo destruye. No me sirve de nada si tengo la forma de acercarme a Dios, que es Jesucristo. Y destruye ese puente porque ahora tiene una opción mucho mejor. Y en el verso 18 es lo que dice, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar otra vez, ¿qué sucede? Verso 18 al final, transgresor me hago. Si Pablo hubiera dicho, híjole, pues es que sí está bonito mi puente, no lo quiero destruir. O sea, el puente que Dios hizo está mucho mejor, pero no, me gusta mucho mi puente. Está enmohecido, está chafa, está bien lastimero, pero estuve trabajando arduamente y la verdad no quiero destruirlo. Voy a ponerme a construir y a seguir adelante con eso. Quizá la analogía mejor sería la siguiente. Yo tenía un puente hecho, lo destruí, pero ¿sabes qué? Aunque ya no existe, lo voy a volver a construir y voy a volver a intentar llegar a Dios. Es como, bro, tienes una autopista increíble y quieres volver a construir tu porquería de puente. O sea, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, ¿qué sucede? Transgresor me hago. No voy a ponerme a construir mi chafa puente, no tiene lógica. Y quiero decirte algo. Nos pasa lo mismo. Tú y yo ya recibimos la salvación por gracia y el puente que tenías fue dinamitado. ¡Pum! No sirve de nada tus obras. Camina por Jesucristo. Destruye tu confianza en tus obras y acércate al Padre por los méritos del Hijo. Pero después quieres basar tu fidelidad a Dios
en tus obras y estás queriendo construir otra vez el puente chafa que no te sirvió para acercarte a Dios. Eso no tiene sentido. Fui a la iglesia, ahí va una maderita rotita para mi puente chafa. Fui a Movimiento 2015. Pues ya fue. Ahí va otra tablita para mi puente. Di algo para la ofrenda. Pues ahí va un tablón chafón para mi puente. Para mí. Y le empiezas a echar ganas intentando construir otra vez tu camino a Dios. Y tal vez dices, ¿qué tiene de malo? Yo quiero otra vez tener mi puentecito. Le estoy echando ganitas. El problema, ¿sabes cuál es? Que a la luz de este pasaje, eso tiene dos problemas muy grandes. Que tú quieras hacerlo así, tiene dos problemas muy grandes. Número uno, tu puente va a ser completamente inestable y frágil, comparado con el puente de la obra de Cristo por ti. Nuestra relación con Dios es muy inestable. No sé si te ha pasado. Cuando te portas bien, estás bien con Dios. Cuando fallas, no, ese día mejor no voy a la iglesia porque hoy pequé y no me siento bien de ir a la reunión, no me siento bien de ir al discipulado, fallé. Cuando llevas una semana leyendo la Biblia todos los días, sientes que Dios te superama. Pero cuando caes en ese pecado que pensaste que ya habías dejado, sientes que Dios está enojado contigo. Y así tu relación con Dios está bien 2 días, pero luego al tercero caes. Y luego un día mejora, pero luego 2 semanas después ya se te olvidó y es inestable. Y fuiste a Movimiento y fuiste al evento y saliste bien pilas y una semana sentiste que estabas en las nubes, que eras el mejor amigo de Dios, pero luego pasó algo y otra vez caíste. No sé si te ha pasado esta inestabilidad. Eso pasa cuando relacionas tu vida con Dios en base a tu puente y quieres empezar a construir con tus obras otra vez el acceso a Dios. Y tu fidelidad no puede ser inquebrantable cuando depende de tus obras, porque tú no eres inquebrantable. Pero Cristo, que es el puente de Dios, la obra de Cristo por mí, su gracia, su amor, eso no cambia y es completamente estable, no es inquebrantable. Tu fidelidad puede ser quebrantable. Así es que si tú dependes de tus obras, vas a estar todo el tiempo en una montaña rusa espiritual. Pero tiene un segundo problema. El segundo problema es que al final del verso 18 dice que si yo vuelvo a construir una relación de obras con Dios, transgresor me hago. Transgresor me hago. Cuando yo pretendo estar en una mejor relación con Dios basado en lo que yo puedo construir para acercarme a Él, termino estando realmente en una peor posición como transgresor. ¿Sí me entiendes? O sea, lejos de tú poder ser un siervo de Dios fiel, te conviertes en un transgresor infiel, porque lo estás ofendiendo, porque le estás diciendo, ok Dios, prefiero el puente de mis obras chafas que el puente perfecto que tú has hecho para mí. Le estás diciendo, yo no falto ni un domingo a la iglesia, leo 10 capítulos diarios, oro en la madrugada, y cuando haga todo eso entonces voy a estar bien contigo y tú me vas a amar y tú me vas a recibir y tú me vas a bendecir porque yo me lo he ganado con mi fidelidad. Y tratas de estar bien con Dios por tus méritos. No sé si eso te pasa. Si te has sentido así en algún momento, que como que estás haciendo las cosas bien y entonces estás bien con Dios, realmente te estás alejando más de Dios. Porque eso es mirar a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y decir, eso no es suficiente. Ves el puente de Dios y dices, no es suficiente, voy a construir el mío. No importa esta autopista de 8 carriles, increíble, yo voy a construir con mis méritos. Y resulta que intentando ser fieles a Dios en nuestras obras, realmente estamos siendo infieles, insultando su obra por nosotros. Este es el principio que rige muchas de nuestras vidas, familia. Este es el principio que rige muchas de nuestras vidas, que pensamos que depende de nuestras obras el si estoy bien o mal con Dios. Tú no estás bien o mal con Dios dependiendo de lo que hagas o no hagas. Tienes que abrazar eso. Eso va a traer una libertad increíble a tu vida. Si tú quieres tener una fidelidad inquebrantable, necesitas dejar de confiar en lo que haces y descansar en lo que Él hizo por ti en Jesucristo. Así es que hay 2 problemas si tú quieres basar tu fidelidad a Dios en tus obras.
Número 1, estás en una relación inestable porque tú eres inestable. Y número 2, es una ofensa para Dios que lo intentes hacer. Así que Pablo dice que no puedo creer que la salvación es por gracia, pero después caminar por obras. La ley ya no tiene, los mandatos ya no tienen nada que ver en mi relación con Dios. Ya se destruyó todo eso, todas mis obras, todo mi pórtate bien. Eso ya fue, déjalo. Para que quede bien claro, dice el verso 19, yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Te fijas el verso 19? Es muy fuerte. Yo por la ley soy muerto para la ley. No hay una ley que se supone que deba cumplir. Y dice, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Y cuando dice muerto, en el griego es, te llamabas, bro. Súper fue. Nada que ver, o sea, es córtalas para siempre. Ya no tienes nada que ver con la ley. Pero me llama la atención lo que dice en el verso 19, a fin de vivir para Dios. Ah, ok. No entiendo. Me estás diciendo vivir para Dios, pero me estás diciendo que no tengo que cumplir las reglas para vivir para Dios. Ya me confundí. Ahora, a fin de vivir para Dios. Los judíos pensaban que aquel que vivía para Dios era el que más guardaba la ley. Pero Pablo dice que no fue sino hasta que murió a la ley que empezó realmente a vivir para Dios. Y nosotros tenemos el mismo problema. Pensamos en vivir para Dios y luego viene a nuestra mente una lista de reglas exteriores que hace alguien que vive para Dios. Pero aunque nos suene muy loco, eso no es vivir para Dios. No puedes vivir para Dios y vivir para la ley al mismo tiempo. Y tal vez al escuchar esto te sientes como aquellos judíos sorprendidos de decir, ¿cómo que ya no tengo que vivir bajo la ley? O sea, ya entendí que mi fidelidad no es por cumplir una serie de reglas, que mi relación con Dios no debe depender de lo que hago. Ya entendí que debo confiar en su gracia y no en mis obras, pero, o sea, ¿cómo? Entonces voy a vivir como se me antoja, no tengo que guardar la ley, puedo vivir como yo quiera, puedo pecar y no pasa absolutamente nada. ¿Es esto lo que Pablo está diciendo? Claro que no. Ya no te entendí, estoy confundido. Me estás diciendo que no tengo que portarme bien, no tengo que obedecer los mandamientos, no tengo que cumplir ciertas reglas para agradar a Dios, pero tampoco puedo pecar y puedo vivir como yo quiera. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo así? O sea, ¿qué hago? Parece una contradicción. No tienes que vivir bajo la ley, no tienes que guardar las reglas, no tienes que portarte bien. ¿Qué hago? Lo que Pablo quería decirles es que solamente hay una manera de agradar a Dios. ¿Y sabes cuál es esa manera? Ok, ahí te va. No es guardar la ley. Como diría el pastor Heriberto, esta es la manera. ¿Listo? Verso 20. Con Cristo estoy... Ahí está el verso 20. ¿Traes Biblia? Subraya ese verso, memoriza ese verso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Estoy muerto a la ley. Mas ahora, ¿qué dice? Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en mi diario andar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que es increíble, para agradar a Dios, no necesito esforzarme en cumplir la ley, no necesito esforzarme en portarme bien. Necesito reconocer que en la cruz yo morí junto con Cristo, que ya no vivo yo, la ley me mató, me llevó a la cruz y ahora ya no vivo yo. Ahora dejo a Cristo vivir su vida en mí. Así que no se trata de mi fidelidad a Dios, sino Cristo viviendo una vida de fidelidad en mí. Se ve parecido, pero no es lo mismo, es muy diferente. ¿Quién de los dos crees que va a vivir una vida de fidelidad inquebrantable? ¿Aquel que vive echándole todas las ganas para ser fiel, para cumplir con los mandamientos, para cumplir con las reglas? ¿Alguien que está empeñado en portarse bien? ¿O alguien que con Cristo está juntamente crucificado y ya no vive él, sino que deja a Cristo vivir su vida en él? ¿Quién crees que va a vivir una vida de fidelidad inquebrantable? ¿Quién crees que va a vivir una vida más fiel a Dios? ¿El que le echa ganas para portarse bien y para dejar de y para comenzar a? ¿O el que deja de echarle ganas y permite simplemente que Cristo viva su vida en él?
Sin duda, una persona que deja a Cristo vivir su vida en Él va a vivir una vida realmente espiritual. Va a vivir una vida de obediencia perfecta. Va a vivir una vida de verdadero fruto, de fidelidad inquebrantable. Eso es lo que necesitamos. No prohibiciones, no reglas, no mandamientos. Lo que necesitamos es que Cristo viva su vida en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es que guardar la ley, ¿sabes qué? Guardar la ley se trata de tú cumpliendo la ley. Pero Pablo dice, ya no vivo yo. No se trata de mí, no se trata de lo que yo hago, se trata de Él, de Cristo haciendo las cosas en mí. Cristo viviendo su vida en mí es mucho mejor que yo intentando cumplir la ley. Así que efectivamente, cuando recibes la gracia de Dios y recibes la salvación por la fe en Cristo, es verdad que tu vida ya no sigue siendo igual. Ya no sigues viviendo de la misma forma. Y no la sigues viviendo igual, no porque ahora sí voy a poder cumplir la ley, no, estás muerto a la ley, sino porque ahora Cristo vive su vida en ti. Por eso yo lo que quiero animarte el día de hoy es a enfocarte en, más bien quiero animarte a no enfocarte en qué cosas tengo que hacer o dejar de hacer para que viva una vida de fidelidad a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fidelidad inquebrantable. Lee tu Biblia, pórtate bien, no forniques, ayuda a los pobres, ve a la iglesia, discipúlate, escucha todas las predicaciones de Jonathan Domingo. ¿Eso es fidelidad? No es nada que tú puedas ofrecer o hacer, sino esto es fidelidad inquebrantable. Descansa, deja a Cristo vivir su vida en ti. Recuerda que tú estás muerto a la ley, no puedes hacer nada, estás en una cruz, no depende de lo que hagas. Ahora Cristo vive cada área de tu vida. Ya no tomas decisiones tú, ahora Cristo toma decisiones en mí. Ya no voy a la escuela, ya no voy a la escuela. Ahora Cristo va a la escuela en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no voy a trabajar yo, ahora Cristo va a la oficina en mí. Ya no voy con mis amigos yo, ahora Cristo va con mis amigos en mí. Ya no veo la televisión yo estando solo en mi cuarto. Ya no me conecto a medianoche, no estoy en la computadora yo en lo oculto. Ahora Cristo está en la computadora en mí. Ya no vivo yo. Ya no voy a la escuela yo, Cristo lo hace en mí. Ya no manejo yo, ahora Cristo maneja en mí. Y lo que ahora dice el verso 20, lo que ahora vivo en la carne, en el día a día, lo vivo en la fe. No en las obras, no en la ley, no en mis esfuerzos. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana es simplemente dejar al Hijo de Dios vivir su vida, no son reglas. Es Cristo viviendo su vida. Todo lo que haces en la carne lo vas a hacer en la fe del Hijo de Dios. Pero la frase del verso 20 al final me mata. ¿Qué dice al final del verso 20? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo más increíble es que el motor de todo esto no es cuánto amor tengo yo por Dios y lo que yo puedo entregar por Él, sino que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, mi fidelidad a Dios es una respuesta a su gran amor, el amor que tuvo por mí al entregarse a sí mismo para salvarme, no al revés. A veces creo que yo soy quien tiene que amar y entregarse a mí mismo por Dios. Yo amaré y me entregaré a sí mismo por Él, para que entonces Dios me ame. Es al revés. En respuesta a que Dios me ha amado y se ha entregado a sí mismo por mí, es que ahora yo voy a responder, es que ahora yo voy a servir, es que ahora yo voy a amar. Dios hace la obra, Dios inicia. Recuerda esto, Dios siempre es el que inicia. Dios es quien nos ama, Dios es quien se entrega, Dios es quien nos salva, Dios es quien nos perdona, Dios es quien nos recibe, Dios es quien nos adopta como hijos, Dios es quien nos redime. Y todo lo que tú y yo hacemos es una respuesta. Puedo vivir con una fidelidad inquebrantable
cuando respondo en amor a la fidelidad inquebrantable que Él ha tenido primeramente por mí. Así es que fidelidad inquebrantable no es vivir bajo una serie de reglas. Fidelidad inquebrantable es Cristo viviendo su vida en mí. Yo no puedo mantener una fidelidad inquebrantable a Dios, pero gracias a la fidelidad perfecta de Dios, puedo vivir fiel a Él en respuesta a lo que Él ha hecho. Ese fue el secreto que descubrí a los 18 años. O más bien, que me fue revelado, porque tú y yo no tenemos la capacidad de entender esto con nuestro intelecto. De hecho, parece una locura. No lo podemos entender, pero Dios puede revelar esta verdad y puede cambiar tu dinámica en tu relación con Dios completa y radicalmente. Tantos años pensando que se trataba de lo que yo podía hacer, y entendí que no era lo que yo hiciera, sino lo que Él hizo y cómo Él ahora vive su vida en mí. Y fue entonces cuando finalmente pude vivir fiel a Dios, al dejar de creer que el cristianismo era una serie de reglas que yo tenía que cumplir, al dejar de poner mis ojos en mis obras, en mi fidelidad, y empecé a poner mis ojos en Cristo y en su amor. Eso cambió todo. Y pude ser fiel y pude dejar de hacer lo que tenía que dejar de hacer. Ni siquiera me esforcé en absoluto. Dios, o sea, cuando menos me di cuenta ya habían pasado meses y yo ya no caía en ciertos pecados, en ciertos hábitos. Ya mi lenguaje, no sabes cómo hablaba. Tenía un lenguaje terrible. Yo estudié la carrera desde los 13 años porque no pedían la preparatoria en la universidad donde yo estudié, que después se afilió y demás. El punto es que a los 13 años yo entré a una universidad a estudiar música y eran puros jóvenes de, no sé, 18 a 25 años quizás. Y ellos me escuchaban hablar y me decían: brother, estás muy mal. Y eran gente que no conocía a Dios, imagínate. Y tantas veces tratando de dejar de hacerlo sin poder. Y cuando menos me di cuenta, ya habían pasado meses y no había dicho una sola mala palabra. Y no me esforcé demasiado. Dios cambió mi forma de hablar porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y mi corazón ahora estaba lleno del amor de Dios. Y había otra conversación en mi boca. Dios empezó a hacer cambios en esa área, en el ámbito de la pornografía, en el ámbito del orgullo, de la soberbia, de muchas otras cosas, del amor a las cosas de Dios. Dios empezó a enamorarme, pero yo entendí que solo tenía que dejar a Cristo vivir su vida en mí, y entonces empecé a experimentar una libertad increíble como la que no conocía. Lo que tienes que hacer el día de hoy es entender eso. No se trata de lo que haces o no haces, de tus obras para relacionarte con Dios. Se trata de Cristo viviendo su vida en ti. ¿Por qué no le dices: Dios, ven a mi vida? Jesús, ven a mi corazón el día de hoy. Lléname de ti, dame esa capacidad. Y creo que así como pedimos el Espíritu Santo, creo que necesitamos pedir otra vez: Dios, que Cristo venga a morar en mi corazón. Y que Él viviendo su vida en mí me permita ser verdaderamente libre. Eso es lo que dice Juan 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él viene y le conoces, serás verdaderamente libre. ¿Me acompañas a orar? ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojos? Dios, gracias por recordarnos una vez más lo glorioso de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias por recordarnos una vez más que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de lo que tú has hecho en nuestro favor en la cruz. No hay ninguna ley, ningún rito, ningún mandamiento, Señor, que nos acerque a ti. Solamente hay un sacrificio perfecto que nos trae cerca y nos permite estar contigo. Y queremos pedirte que ahora Cristo viva en nosotros. Ya que Él nos ha hecho cercanos por la sangre de su cruz, ahora lo que queremos pedir, Señor, es que Él nos mantenga cercanos y que por su gracia podamos seguir corriendo la carrera. Empezamos por gracia, pero terminamos corriendo en la carne,
en las obras. Y no queremos que sea así. Una vez más queremos recomprometer nuestro corazón a ti y decirte: Señor, nos salvaste por gracia, ahora nos relacionamos contigo por gracia y queremos descansar y pedirte, Señor, que Cristo viva en nosotros. Y sabemos que esto nos va a llevar a un estilo de vida superior a cumplir la ley, a una vida de obediencia, a una vida de gratitud, a una vida de santidad, pero no en nuestras fuerzas, sino Cristo en nosotros. El día de hoy, Señor, pedimos que tú derrames tu espíritu. Otra vez lo pedimos, Señor, y no nos vamos a cansar de pedirlo. Pedimos que lo derrames el día de hoy en nuestras vidas. Gracias por haberme mostrado esto, Señor, a los 18 años. Sé que lo has hecho en los corazones de muchos de mis hermanos, pero aún aquellos que el día de hoy están tratando de relacionarse en sus obras, hoy muéstraselos claramente, Señor. No hay nada que ellos puedan hacer o dejar de hacer. Se trata de tu fidelidad, Señor. Aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por este tiempo, Señor. Sigue siendo tu obra en este congreso, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén.